Nuestra clase del día de hoy se llama Normas de Seguridad e Higiene y es nuestra clase 1.1 de nuestro contenido temático. Y bueno, hablar de normas de seguridad e higiene es muy importante porque tenemos que llevar a cabo tres factores importantes o fundamentales en la realización de nuestra actividad, como es la seguridad, que tiene que ver mucho con la protección y la prevención. Estos aspectos son demasiado importantes porque si ustedes, o como ustedes sabrán, es que existe una área que se llama salud ocupacional. ¿Y de qué se trata? ¿De qué habla esta salud ocupacional de la que nos hablan en las industrias? Bien, es un área donde nos promueven la aplicación de las normas de seguridad e higiene para que nosotros tengamos esa salud ocupacional, para que no tengamos alguno, para que no contraigamos una enfermedad o para que el riesgo a tener un accidente pues disminuya de manera drástica. Por esa razón es importante que nosotros sepamos o recordemos, porque la mayoría de nosotros ya tenemos un conocimiento respecto a la seguridad y a la higiene. Entonces aquí nosotros vamos a hablar de la seguridad industrial porque nuestra actividad es una actividad industrial. La electrónica es una actividad industrial. Y aquí les puse un concepto retomado de la Real Academia de la Lengua que nos dice que la seguridad industrial es un conjunto de actividades que tienen como finalidad la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes, medio ambiente derivados de la actividad industrial. Ahora, ¿por qué razón te puse este concepto? Bueno, porque en un momento dado, cuando tú llegues a adquirir los conocimientos suficientes que te permitan montar un establecimiento, montar un negocio, un taller, bueno, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos que nos marca la autoridad. Y la autoridad, uno de esos requisitos es que nos pide que tengamos una licencia de funcionamiento. Un requisito para esa licencia de funcionamiento es obtener el visto bueno de Protección Civil. Protección Civil es una organización que promueve, vigila y auxilia a la población en caso de siniestros, pero también dan capacitación. En este sentido, dan capacitación de seguridad e higiene enfocados a la actividad que nosotros vamos a desempeñar. Ahora, para que puedas obtener este visto bueno de Protección Civil, se te pide acudir a un curso, es como una plática sobre la protección civil, sobre los riesgos, sobre los accidentes, sobre los siniestros, las actividades que tenemos que hacer cuando se presenta un siniestro. Por ejemplo, ahora que desafortunadamente por el sismo hubo algunos damnificados, ahora que se desgajó un cerro allá en Ecatepec. Entonces, lo que busca esta organización de protección civil es preparar a la gente para que sepa cómo reaccionar en caso de algún siniestro. Entonces, les vuelvo a repetir que esa es una plática, pero en el momento que estamos pasando ahorita de la pandemia, no se hace esa plática. Te dan una guía de estudio, tú tendrás que estudiarla y en esa guía de estudio vienen todos estos aspectos, todos estos temas y entonces ya nada más te aplican una evaluación. Y para poder acreditar ese visto bueno, tienes que sacar una calificación mínima de 8. Entonces, como te podrás dar cuenta, es muy importante que en nuestros cursos hablemos de seguridad e higiene,
para que te vayas familiarizando con el tema, primero. Segundo, para que tengas conciencia de la importancia que tiene el implementar, aplicar y llevar a cabo estas normas de seguridad y de higiene. Más adelante vamos a estar hablando de cada una de ellas. Bien, entonces, si nosotros hablamos de seguridad como tal, vamos a entender que la seguridad es un conjunto de normas. Esas normas se van a volver acciones cuando las llevamos a cabo, que reducen la probabilidad de sufrir o de presentar un accidente. No se dice sufrir, se dice presentar un accidente. Pero un accidente es una acción imprevista, es una acción espontánea que no se puede controlar. Y como no se puede controlar, bueno, esta acción puede provocar un daño. La gravedad del daño no se puede determinar. Entonces, a ese daño se le conoce como lesión. Y esa lesión puede ser física cuando es en nuestro cuerpo. Psicológica cuando es en nuestra psiquis, es cuando en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro. Ese es un daño psicológico. Y un daño material es cuando el daño es, o la lesión material es cuando el daño es en el mobiliario, en el equipo, en la herramienta. Entonces tenemos tres tipos de lesiones: física, psicológica o material. Una lesión física puede ser una herida, una fractura, puede ser una quemadura. Esa es una lesión física. Una lesión psicológica es lo que nosotros conocemos como traumas. Cuando nosotros presentamos un accidente, nos queda ese miedo a volver a experimentar esa vivencia, y ese es un daño psicológico, y que ese miedo, en realidad el miedo es una limitante muy fuerte para que nosotros podamos desarrollar actividades, y normalmente tenemos mucho miedo a lo que no conocemos. Entonces, cuando algo conocemos y que sabemos que es peligroso y que nos provoca un daño, pues todavía más miedo, ¿no? O sea, aún es mayor ese sentimiento. Ahora, el daño físico, perdón, el daño material es cuando una silla se rompe, cuando un multímetro se quema, cuando un aparato se cae. Esos son daños materiales. Y entonces nosotros tenemos que implementar ciertas actividades para poder reducir esa probabilidad de tener esos accidentes que puedan provocar cualquier tipo de daño de lesiones de las que ya hemos comentado. Ahora vamos a hablar de nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo debe de estar nuestro lugar de trabajo? ¿Qué debe de cumplir nuestro lugar de trabajo? Bien, yo aquí les tengo una ilustración en donde, si nosotros observamos, tenemos un lugar bien ordenado, en donde, si nosotros nos vamos a dedicar al servicio técnico, a la reparación de equipos de audio, primero necesitamos tener un espacio en donde podamos destinar los aparatos que vamos a reparar. Acá al fondo yo tengo otro espacio que hace la función de biblioteca, pero como ustedes saben, ya la información técnica que nosotros utilizamos en papel, pues ya no la tenemos. Ya tenemos nosotros esa información técnica en un medio digital, en diferentes tipos de archivos. Entonces, este espacio lo podemos destinar para colocar muy probablemente equipos ya reparados. A lo mejor en este espacio podemos destinar equipos
para reparar, y en este otro espacio podemos poner equipos ya reparados. Acá tenemos unos organizadores en donde se destinan estos organizadores para guardar refacciones o algunos materiales. Y aquí está nuestra mesa de trabajo. Miren, algo de lo que, bueno, aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos todo nuestro equipo que necesitamos para hacer la reparación de equipos de audio. Aquí, dentro del mobiliario, debo de decirles algo. Debo de mencionarles que el mobiliario debe de cumplir con una ergonomía. La ergonomía es la propiedad o la capacidad que tiene el mobiliario de adaptarse al cuerpo. Esto para evitar daños a futuro. Las sillas deben de tener una altura suficiente y correcta para que podamos sentarnos y poder poner los pies totalmente en el piso, que no queden volando, que nada más esté yo poniendo la puntita del pie en el piso. Eso no debe de ser. Debe de contar con un respaldo que se adapte y que sirva de soporte para nuestra espalda baja. Entonces, debe de ser giratoria porque cuando ustedes estén realizando un mantenimiento, pues ustedes se van a tener que estar girando, volteando para, no sé, alcanzar tal vez el multímetro, para alcanzar una herramienta, qué sé yo. Entonces, este tipo de sillas tiene que ser de ese tipo de sillas secretariales. Comúnmente se les conoce sillas secretariales, pero en realidad son sillas ergonómicas. Tiene rueditas porque debe de tener esa facilidad de desplazamiento. Si tú quieres hacerte para atrás, bueno, basta con que tú te impulses hacia atrás y bueno, pues la silla ya se recorre. Eso es la importancia por la que debemos de contar con una silla ergonómica y aparte la altura de la mesa debe de corresponder a la posición que tú adoptas cuando ya estés ocupando la silla, para que no tengas que agacharte demasiado o tengas que estarte estirando para alcanzar o para poder observar. Esto es muy importante, tomarlo en consideración. ¿Es más costoso? Sí. Pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Cuidar su integridad física o ahorrarse unos pesos? En lo particular, yo prefiero invertir en un mobiliario ergonómico, en una silla ergonómica, porque constantemente voy a estar utilizándolo. Y entonces, si yo tengo una silla rígida, pues me va a costar más trabajo, voy a estar haciendo esfuerzos, probablemente me tuerza, me canso de la espalda, me voy a estar moviendo, a la larga puedo tener alguna desviación de columna o no sé, algún daño me voy a provocar por no utilizar el mobiliario adecuado. Con respecto al área, debe de tener un área de libre acceso. Aquí pues va a estar el personal técnico y el personal técnico va a ir al estante donde está el equipo que se va a reparar, va a regresar al área técnica, cuando termine la reparación va a ir al área de almacén, por así decirlo, de equipo ya reparado. Entonces va a estar ocupando toda esta área y esta área deberá estar libre. Me queda claro que en algunas ocasiones algunas personas quieren darles un toque personal a esos espacios y le pone algunos adornos, ¿ok? Siempre y cuando no obstruya el acceso o la movilidad en el espacio de trabajo, ya queda a consideración de cada uno de ustedes, pero aquí les estoy mencionando
lo que deben de considerar en un espacio de trabajo. Aquí pongo, digamos que un taller, pero puede ser el lugar que tú destinas en tu casa para poder realizar tus reparaciones. Ahora, aquí si nosotros vemos, te indico que unas normas de seguridad que debe de cumplir nuestro lugar de trabajo es que debe de tener una muy buena ventilación, porque recuerda que tú vas a estar trabajando con productos químicos y entonces el estar expuesto a productos químicos puede provocar algún daño en las vías respiratorias. La falta de ventilación te puede provocar una falta de oxigenación en el cerebro y cuando tienes falta de oxigenación en el cerebro, te empieza a provocar una pereza mental traducida en sueño. Y entonces cuando te empieza a dar sueño y estás en una reparación, pues puedes hacer un corto porque pues ya te está ganando el sueño y a lo mejor ahí ya se te corrió el desarmador y pues, entonces pues ya hiciste un corto y luego ese corto puede provocar que a ti te dé la descarga eléctrica o que el aparato si prendía nada más no se oía, pues ahora ya ni prende, ¿no? Entonces por eso es importante. Y fíjate, estamos hablando de la ventilación, ¿eh? Ahora, una muy buena iluminación también debe de tener nuestro lugar de trabajo porque recuerda que, bueno, te comento que los equipos electrónicos ya tienen componentes muy pequeños y entonces debemos de tener una muy buena iluminación para poder observar todos esos detalles con los que va a contar los equipos electrónicos que vamos a reparar, los equipos de audio. El orden es de suma importancia. Debes de tener tus materiales perfectamente ordenados, tus herramientas perfectamente ordenadas, tus equipos perfectamente ordenados para evitar accidentes. Resulta que en ocasiones no cumplimos con este orden y entonces en el momento que estamos realizando la actividad, pasamos y por ahí ya le pegamos al multímetro, ya se cayó el multímetro y ya se descompuso. O lo peor, ¿no? Imagínate que tengas una pantalla ahí que estés reparando y de repente, pues, no sé, pasa un sismo, como el que acabamos de pasar, y entonces ese sismo provoca que se tambalee la pantalla y que se caiga, ¿no? Entonces, por eso es importante que cumplamos con esta parte del orden. La señalética, muy importante. La señalética son aquellas ilustraciones, son aquellos señalamientos que nosotros debemos de tener en nuestro lugar de trabajo. Es cuando estamos hablando ya de un taller como tal. Eso también es un requisito que te pide la autoridad, que en tu taller tengas esa señalética. Por ejemplo, que tengas una indicación de dónde está el sistema de control de tu instalación eléctrica, un anuncio de precaución, que tengas un señalamiento de la ubicación del extintor, de las rutas de evacuación y todo eso. Eso es la señalética. Y entonces es muy importante que tú conozcas y sepas que hay señalética indicativa, que es la que te dice, aquí está el extintor, ¿no? Hay preventiva, la que te dice precaución, ¿no? Normalmente la señalética indicativa es de color verde. La preventiva es de color amarillito o naranja. Y la restrictiva es de color rojo, es la que ya te indica un peligro. Ajá, entonces todo eso debes de conocer y debes de saber. Entonces aquí, mira, yo tengo algunos ejemplos de esa señalética. Aquí tenemos unos en color amarillo, unos en color rojo. Los de color rojo es ni te acerques, ¿eh? Los de color amarillo es ten cuidado y los de color verde es de aquí está. Muy bien.
Ahora, con respecto a las normas de seguridad personal para nuestras actividades, lo primero que tenemos que hacer es contar con una bata de trabajo. En realidad, la bata de trabajo es un uniforme, es una vestimenta que nos va a identificar porque la identificación también es una norma de seguridad. Entonces, hay batas de trabajo, normalmente son unisex, pero existen batas de trabajo para hombre y batas de trabajo para mujer. Pero el uniforme no necesariamente va a ser una bata de trabajo, puede ser una camisa y un pantalón de mezclilla, debidamente identificados. También existen para dama y para caballero. Pero si nuestra actividad es en un ambiente como más ejecutivo, entonces podemos tener un uniforme más formal. De ti depende qué tipo de uniforme quieras utilizar. Incluso en este tipo de uniforme, donde tenemos el pantalón de mezclilla, podemos utilizar una playera del tipo polo, debidamente identificada, sin ningún problema. Esos podrían ser nuestros uniformes para el personal de servicio técnico, obviamente debidamente identificados e identificables. Y entonces aquí tenemos algunos implementos de seguridad personal. Esta ilustración te la puse solamente ilustrativa, no todo lo vamos a utilizar nosotros. Nosotros en el servicio de reparación de equipos de audio sí necesitamos unas gafas protectoras porque vamos a trabajar la técnica de la soldadura y esa sí es peligrosa para nuestros ojos. Protectores auditivos es como que un poco complicado que tengamos que utilizar. Guantes tampoco porque no vamos a realizar una actividad ruda. Calzado, el calzado va a depender de nuestro uniforme que estemos utilizando. Casco no vamos a utilizar, o sea, en definitiva, casco no vamos a utilizar, pero tú debes de saber que todos estos son implementos de seguridad personal.